Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Jimena González Calimayor y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la resistencia a la insulina o bien prediabetes. Muchos hemos escuchado este término, pero muchas veces no saben bien qué es lo que significa o por qué está pasando. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esto. ¿Qué es? ¿Quién puede tener esta condición? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede llegar a diagnosticar? Y en cuanto a tratamiento, ya saben que a mí no me encanta dar tratamientos porque hay muchas personas que tristemente se siguen automedicando. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta entidad. Ahora, para entender como tal qué es la resistencia a la insulina, creo que lo primero que tenemos que saber es qué es la insulina, cuál es su función. Cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo va a convertir a los alimentos en azúcares alimenticios. De esta forma es lo más fácil como se los puedo explicar. La insulina es una hormona que libera un órgano que se llama páncreas. Y esta insulina les va a indicar a las células que se abran para absorber esta azúcar que obtenemos de los alimentos y de esta forma que el cuerpo o la célula lo convierta en energía. Si una persona tiene resistencia a la insulina, las células no reaccionan cuando ven la insulina y no se abren. Entonces esto lo que ocasiona es un nivel excesivo de azúcar en la sangre. Ahora, con el tiempo, el páncreas va a seguir tratando de regular este nivel de glucosa en la sangre y entonces empieza a hacer más y más y más y más insulina hasta que de plano se agote el páncreas y ya no puede producir estas cantidades de esta hormona. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Que los niveles de glucosa en sangre van a aumentar hasta alcanzar niveles para una persona diabética o para un diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿quién puede tener esta condición o esta afección? Todas las personas en sí pueden tener resistencia a la insulina. En general, quienes tengan sobrepeso, van a correr un mayor riesgo de tener esta situación en comparación a la población en general. Ahora, el riesgo va a ir aumentando si tú tienes antecedentes familiares de diabetes tipo 2, si eres una persona mayor de 45 años, si tienes ascendencia de cierto tipo latina, africana o indígena de la zona estadounidense, si fumas, si tomas ciertos medicamentos como por ejemplo medicamentos esteroideos, medicamentos de índole psiquiátrica como antipsicóticos o por ejemplo estos medicamentos que se utilizan para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, hay otras condiciones asociadas a la resistencia a la insulina, como por ejemplo, estas personas que tienen apnea obstructiva del sueño, que tengan enfermedad de hígado graso, o por ejemplo, muchas mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, entre otras. Entonces, también es importante saber que así como puede también ser algo importante el que una persona tenga mucho tejido graso, también el hecho de que tenga muy poco tejido graso también puede deberse a una resistencia a la insulina. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo yo saber si yo o alguien más tiene esto? En general, la resistencia a la insulina no va a dar ningún síntoma, ¿ok? Entonces, generalmente se va a detectar por un chequeo médico anual, porque te hicieron un examen general, o sea, de rutina. Pero sí hay ciertos signos que a lo mejor nos pueden hablar que pudieras llegar a empezar o ya a tener resistencia a la insulina, que pues son algo que a nosotros nos orienta en la exploración física, que puede ser, por ejemplo, que el hombre tenga una cintura de mayor a 100 centímetros o la mujer de 90 centímetros, que tengan estos como fibromas blancos que son como verruguitas en ciertos lugares que muchas veces son en el cuello o en pecho también o en la parte posterior del tórax. También puede haber zonas oscurecidas en la piel, de cierta forma como aterciopelada, que esto se conoce como acantosis nigricans. También, por ejemplo, el riesgo también puede ser en personas que tengan hipertensión, que tengan los niveles de glucosa en ayuna mayor a 100 o niveles de glucosa de 140 después de una hora de haber tenido la carga de glucosa en la curva de tolerancia a la glucosa, que es un estudio que se realiza en los laboratorios, una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.3, un nivel de triglicéridos en ayuno superior a 150 miligramos por decilitro. Entonces, la verdad, esto ya es mucha numerología, por así decirlo, ya médica, pero sí son cosas que hay que tomar en cuenta. Y se los menciono todo esto de que si los miligramos por decilitro, etcétera, etcétera, porque es muy importante hacerse chequeos de forma anual.
Si su médico considera que puede ser más espaciado por alguna situación que su médico les indique, entonces perfecto. Pero si nunca se han hecho estudios, desde personas jóvenes se tienen que hacer estudios. Entonces, por favor, como siempre les digo, no dejen su salud para mañana. Acuérdense que una intervención temprana puede evitarles muchísimas enfermedades y muchas complicaciones. Que estén muy bien y sigan atentos a estos videos informativos para su salud. Hasta luego.